autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, pues a nombre de toda la comunidad de nuestra universidad, de la Universidad Católica Andrés Bello, y de todo el equipo de lo que hoy es la editorial AB Ediciones y que hacen posible la producción que tenemos en AB, pues les damos de verdad las gracias por acompañarnos y bienvenidos. Diana, gracias por estar aquí. Tomás. Yo no voy a hablar del libro, de ninguna manera porque tenemos un estupendo presentador, que es el doctor Tomás Estraca, profesor en la universidad, tanto de pregrado como de posgrado, coordina pues las maestrías en historia y el doctorado también en historia. Yo le preguntaba hace un rato que cómo hacía para coordinar 2 maestrías y un doctorado, pero bueno, lo está haciendo realmente. Y Tomás pues también es miembro de la Academia Nacional de la Historia y sobre todo y fundamentalmente un gran amigo y un gran colaborador con las cosas que inventamos y que intentamos hacer dentro de la universidad y dentro de la editorial AB. Entonces Tomás va a presentar este libro que se lo hemos pedido a la profesora Diana, pues también quien fue la que coordinó pues este texto, Pilares fundamentales para construir una nueva Venezuela. Bueno, como a mí me tocan los agradecimientos, voy a volver a agradecerle a la familia de Lufón por permitirnos sus espacios para el bautizo del presente libro. En segundo lugar, a la Universidad Católica Andrés Bello y en especial a su director de publicaciones, el profesor Marcelino Bisbal, por su irrestricto apoyo al proyecto. A la Fundación Konrad Adenauer por su patrocinio. Al profesor Tomás Estraca por acceder a hacer la presentación. Al público presente por su compañía. Y a la generosidad y confianza de los autores que hicieron posible la obra escrita. Ellos son, en el orden en el que aparecen en el libro, para el capítulo primero, Tierras y Agricultura, el profesor Olivier de la Haye. Para el Sistema Alimentario Venezolano, José Daniel Anido y Ligia García Lobo. Economía, Asdrúbal Baptista. Salud Pública, los doctores Leopoldo Briceño Iragorri, que está por allí, está escondido, aquí está, y Marino González, que se encuentra viviendo fuera. El tema laboral, Manuel Díaz Mujica. Educación, Lisset González. Área militar, José Raimundo Porras Pérez. Psicología del venezolano, Axel Caprile. Ética, José Luis da Silva Pinto. Y federalismo, que estuvo a mi cargo. Le solicité al profesor de la Haye unas palabras, en nombre de todos. Esto en reconocimiento al gentilicio venezolano, con respecto a los extranjeros que vienen y hacen de Venezuela su patria. Él llegó muy joven, se casó con una venezolana, formó una familia y siempre se dedicó al tema de tierra. Actualmente se encuentra jubilado y ya viudo, está con sus hijos, pero dejemos que sea él quien nos hable por un par de minutos. Es con un gran placer y mucha emoción que hago llegar a todos los que trabajaron en este libro un saludo muy cordial y todos mis deseos que asistan a una recuperación del país que todos queremos. Un país no desaparece, pero tiene varios caminos para recuperarse. Venezuela, por su misma riqueza, tiene encima la espada de Damocles, un petrolero, y necesita evitar caer en los trances de los 2 primeros, entusiasmo inicial cortoplacista, seguido de una terrible y mortífera crisis. Traté en el capítulo que se me propuso de dar pistas para enfrentar eso en lo que concierne a las políticas de tierras, a la luz de la experiencia del pasado, que nos enseñan la permanencia de los errores. Les quiero asegurar que Venezuela tiene un gran lugar en mi corazón, y si no estoy allá, es que mis hijos y nietos se encuentran en Europa con la misma nostalgia de su país, pues estoy a su lado, esperando días mejores que me permitan volver a vivir a Venezuela, disfrutar de la calidez de su gente y la calidad de sus universidades. La UCAD, que emprendió la temeraria tarea de publicar este libro, la Universidad Central, que recibió a este museo, y la ULA, que me acompañó en muchos momentos de mi trabajo. En fin, quiero compartir el momento más emocionante del viaje que hice a Venezuela el año pasado, aprovechando que mi hijo mayor y su familia iban a visitar a sus allegados. Me encontré en una reunión de familia en Humocago,
y reconocí el ambiente de sencillez y simpatía del pueblo campesino de mis ancestros en el norte de Francia, donde pasaba las vacaciones de mi adolescencia. Esta calidez ha superado los embates de los boom petroleros. Venezuela no es solamente petróleo, negocio raro y precio del dólar paralelo. Bueno, le deseo una reunión muy fructífera y que pronto se terminen los dolores de nuestro país. Bueno, después de estas sentidas palabras del profesor de la Haye, no me resta más sino darle las gracias a todos por estar aquí y pasarle la palabra al profesor Tomás Estraca. Gracias. Quiero agradecer a Diana por haber pensado en mí para la presentación del libro. Creo que después de las palabras de la Haye es poco lo que uno lo tiene que agregar. Creo que él llegó al núcleo, al espíritu de aquello que ustedes van a encontrar cuando lean estas palabras, cuando lean este texto. Diana fue alumna mía, está recordando un episodio inclusive de cuando la tenía en el pupitre, cuando era alumna en la maestría, y esta gente este tipo de personas que se enamoraron de lo académico, se enamoraron de la historia. Probablemente estás enamorada hace mucho tiempo, pero te permitiste que la cosa terminara de aflorar, y ha ido avanzando. Sacó su tesis de maestría, lo publicó, fue presentado acá en la tesis, yo me acuerdo que la presenté, trabajo sobre historia de la sociedad colonial, y después de esto comenzó con el doctorado. Hemos hablado varias veces durante su trance en el doctorado, que continúa, y aparece con este libro. Yo no conocía el libro, no sabía bien de qué iba. Ella me había mandado el texto de federalismo, profesor, esto es que entró el federalismo. Bueno, yo lo leí, me gustó, algunas observaciones, y luego finalmente no, que es un libro de Diana Sosa. ¿Cuál libro? Llega el libro y me doy cuenta de la clase de trabajo que tenemos acá. Logro armar un buen equipo con muy buenas cabezas, y yo, ¿qué voy a agregar o qué puedo decir al respecto? Porque el libro habla por sí solo, es un libro que se lee muy rápido, se lee muy fácil. Un libro que está pensado para esa Venezuela con un presidente normal que comienza a construirse con cosas como esta. Yo quiero que arrancar con esta idea, es decir, esa construcción del país, esa construcción de los pilares, de sentar las bases para que no ocurra esto que el profesor de la Haye dijo maravillosamente, esa suerte de picos con caídas en nuestra historia. Arranca con reflexiones y con actos como estos. Yo comenzaré con base a lo que me evocó el libro. Este libro, cuando yo veo el título, yo he leído algo que se llama así, claro, inmediatamente llegó me evocó el libro de T.S. Lawrence, ¿no? Los 7 pilares de la sabiduría. Yo dije, bueno, Diana, ¿por dónde fue? ¿De qué manera llegó a esto? Este libro de T.S. Lawrence de repente es muy obvio para quienes están en el mundo de la historia, pero me permitió, después de esa primera evocación, dialogar un poco las dos cosas con respecto al objetivo fundamental de lo que aquí aparece, que es la construcción de un país moderno, libre e independiente sobre nuevas bases. Voy a leer algunas cosas, otras las comentaré. Lo primero que pensé cuando recibí el libro de Diana Sosa, cometí el error de no traer los lentes, debo recordar que ya no soy un muchacho, así que a lo mejor cuando lea esto va a tener algunos saltos. Lo primero que pensé cuando recibí el libro de Diana Sosa fue en las famosas memorias de T.S. Lawrence o T.S. Lawrence. Tanto ella como el director de ediciones de Lucar me habían hablado del libro. Además, esto tiene su otra historia, la historia de Diana. Profesor, ya le mandaron el libro, y yo, Marcelino, el libro. Entonces, teníamos el temor de que los tiempos no coincidieran, pero coincidieron muy bien por un cambio de fecha que hubo al final con la presentación. Pero ninguno me había comentado su título. Cuando una mañana apareció finalmente el ejemplar en mi oficina, me lo habían mandado, yo ya cambiado de oficina, está en otra parte, bueno, pero al final apareció. La cabeza me estuvo dando vueltas durante el tiempo. Me sonaba, pero no me acordaba muy bien por qué el título. Cuando la memoria logró por fin hacer la conexión correcta, pensaba que lo ocurrido entre los pilares, cuando la memoria logró por fin hacer la conexión correcta, pensaba que lo ocurrido entre los pilares fundamentales para construir una mejor Venezuela y los célebres 7 Pillars of the Wisdom fue de esas coincidencias que a veces ocurren. Y sí, fue eso en gran medida.
Hasta donde sabemos, Diana Sosa no se inspiró en el libro de Lawrence, ni aparentemente hay nada que relacione su compilación con aquel viejo bestseller de los años 20. Subrayamos lo de aparentemente, porque si vemos con más cuidado, la idea de un pilar no llegó gratuitamente a la cabeza de ninguno de los dos autores, o vamos a decir la imagen de un pilar. En efecto, hago aquí un pequeño rodeo, pero ya vamos a ver hacia dónde vamos a llegar, espero lograrlo. En efecto, más allá del autobombo del autor de Lawrence y de la glorificación británica que la reciente crítica ve en aquel libro, en el fondo nos encontramos un tema que en cuanto fenómeno se conecta de forma directa a la angustia que movió a Diana Sosa. Por aquí en el fondo este libro no es solo un interés intelectual, un interés académico, aunque todos los intereses intelectuales y académicos tienen mucho de pasión. Una persona que está toda la vida revisando algunas plantas o algunos insectos tiene algo de pasión. Pero Diana es una angustia ciudadana, esto no es cualquier cosa. A buscar el grupo, a la angustia que movió a Diana Sosa, a buscar al grupo de especialistas que la han acompañado en esta aventura intelectual, la necesidad de construir una nación moderna. La revuelta árabe, que es de lo que trata el libro de Lawrence, ocurrió hace justo 100 años, es interesante, ocurrió en 1917, que narra Lawrence, era la de un conjunto de pueblos que soñaba con su independencia, con algunos intelectuales que además de esa independencia veían en ello la posibilidad de una transformación sociocultural, es decir, de hacer de aquella revuelta una revolución en todo el sentido de la palabra. Fueron pueblos, aquellos pueblos árabes, que en gran medida presionados entonces, usados como fichas de potencias extranjeras. Yo creo que esto nos puede sonar un poco a los venezolanos el día de hoy, que desde entonces han sondeado diversos caminos para alcanzar las dos metas de aquella rebelión, independencia y modernidad, con resultados desiguales a un siglo de aquellos hechos. ¿Es esto una situación muy distinta a la de Venezuela el día de hoy? No se trata de una sociedad que también pugna por ser libre e independiente. Las dos cosas no significan lo mismo. Libre e independiente no significa lo mismo. Eso están siempre claros desde la época de la independencia. Aquello que decía la República de la Gran Colombia, ¿no? Independiente por sus armas, libre por sus leyes. Son cosas distintas. Es decir, por ser moderna. No lo ha estado también desde hace más de un siglo, con avances importantes, es decir, los venezolanos, éxitos de los que nos podemos ufanar, hay unos cuantos de estos y hay que decirlo, pero también con fracasos y no pocos retrocesos. ¿No nos dice algo que en un momento dado las líneas de esas búsquedas de la independencia y la modernidad árabes y venezolanas se hayan llegado a cruzar? Pienso en los Pepe en los años 60. Y no solo por la coincidencia del petróleo, sino por esa necesidad de fondo que en realidad la tenían todos los pueblos que luchan por su desarrollo y por una ubicación en el mundo bajo otros términos de relativa igualdad con la modernidad y la libertad y sus potencialidades. Aunque la libertad tengo que decir más acá que en otras partes, pero ese es otro asunto. Lawrence tomó el título del libro de los proverbios, aquellos los 7 pilares de la sabiduría. Lo tomó de un proverbio en concreto. La sabiduría edificó su casa, talló sus 7 columnas, sacrificó las víctimas, mezcló su vino y hasta preparó su mesa. Después mandó a sus criadas a pregonar por los lugares iluminantes de la ciudad, que los inexpertos vengan aquí. A los insensatos, por su parte, les decía, venid a compartir mi comida y a beber el vino que he preparado. Dejad de ser insensatos y viviréis. Seguid rectos el camino de la inteligencia. Cierro citas con el proverbio, libro de los Proverbios 9:1-6. No hay en las tribulaciones de las naciones árabes, pero vamos a hablar sobre todo de la venezolana, algo de lo que Salomón, o quien quiera que haya sido el autor de los proverbios, pero la tradición dice que Salomón, algo de lo que él recomienda acá. No es un asunto en el que los 7 pilares han sido de algún u otro modo eludidos, en nuestro caso. Es un asunto que en su dimensión bíblica es mejor dejárselo a los teólogos y los talmudistas. Yo no soy de esto y hasta aquí voy a hablar de este tema. Pero que en términos históricos nos refiere a un conocimiento, a unos valores, a una tradición intelectual, a un saber, no me atrevo a decir tanto así como sabiduría, que consiste en este caso en la modernidad como una forma de vivir la vida y de entender el mundo. ¿Hemos en este sentido seguido a la inteligencia o hemos sido insensatos? En algunos casos sí lo hemos sido, sí hemos seguido la inteligencia, como hemos dicho, pero en otros no tantos. Lawrence, y es la última vez que hablo de él, porque este libro es de Diana, vio en los árabes al otro, y en todo caso su lugar de enunciación es el de un representante del Imperio Británico. Más o menos decía, unos insensatos, porque estoy yo.
Pero Diana siente el problema de la angustia venezolana, que ha vivido lo suficiente, de angustia de una venezolana, que ha vivido lo suficiente como para haber crecido en un país bastante más moderno y más libre que aquel en el que vive ahora. Y una persona responsable no se puede quedar con los brazos cruzados ante eso. Muchas de las grandes aspiraciones de un país libre, independiente y moderno, que se forjaron en Venezuela para el momento en que se había escrito aquellos 7 pilares, más o menos en los años 20, está formando esta idea en Venezuela, parecían completamente conquistados para el momento en que ya la era niña o era adolescente, está aquí con las compañeras de clase. Y ahora, hace relativamente poco, ¿no? Por supuesto, y ahora, demostrando que nada es irreversible en el mundo y que lo que se creía asegurado entre los venezolanos no lo estaba. Por eso, en un punto singularmente crítico de la crisis del modelo global de vida que Venezuela ha venido experimentando en la década de 1980, poner la mirada en esos pilares de inteligencia es más que pertinente, un asunto de urgencia. ¿Por qué la modernidad venezolana se le escurrió entre los dedos a quienes la administraban? ¿Qué fue lo que no pudieron ver o lo que viéndolo no quisieron o no fueron capaces de atajar? Más aún, ¿de veras querían atacar el declive? Todos en sociedad, todos los que están llamados a eso. Es decir, estaban dispuestos a hacer lo necesario para lograrlo. Pero puede decir que yo quiero algo. Eso significa que estoy dispuesto a hacer lo necesario. No hay originalidad en esta afirmación que voy a decir, pero tal parece que debajo de los rascacielos, las autopistas, la masificación educativa, que es una de las cosas que este libro recoge, porque todo fue malo, las grandes conquistas sanitarias, que es otra de las grandes cosas que tenemos que retomar. El libro tiene un texto extraordinario al respecto. Los pilares, sobre todo los de la inteligencia, a veces no eran tan sólidos como se pensaba. Por eso el día de hoy, en 2018, buscar a los expertos para la faena de reconstrucción, o mejor, de la construcción, ahora sobre nuevos y mejores pilares, de otra Venezuela libre, independiente y moderna, es la a la que Diana ha querido contribuir con este libro. La lista de los convocados es por sí sola una buena noticia, porque también hay buenas noticias. La lista de los convocados de este libro, lo que pasa en este libro, es las buenas noticias que hay. Porque es la demostración de que no todo lo sembrado había sido sobre el mal terreno. Última cita bíblica, y les prometo que no es ninguna. No vayan a creer que están frente a un predicador evangélico, con respeto a los predicadores evangélicos. Como resultado de aquello quedaron un conjunto de cabezas bien amobladas, como se ve en este libro, que serán las enzimas de la nueva sociedad a la que aspiramos, podrán ser la levadura de aquella nueva sociedad. En segundo lugar, el libro tiene la virtud de que los expertos hayan logrado sintetizar en textos cortos y ágiles, susceptibles de seducir el entendimiento de todo el público, el conjunto de sus ideas. ¿Qué es y qué ha sido? Y sobre todo, ¿qué podría ser y debería ser cada uno de los puntos? La agricultura, las relaciones laborales, la salud pública. Ustedes se van a encontrar con textos que en términos generales van a tener esta estructura, unos más, otros menos. La breve historia, la brevísima historia, para enterar a alguien que es un completo ignorante sobre temas como de las relaciones laborales, la agricultura, la salud pública. Voy a nombrar los tres, no que soy un completo ignorante. Nosotros soy ignorante, pero no tan completo. Pero en esos tres que soy un completo ignorante, uno se entera de qué va. En educación, la que está Lizeth González, que es una de las autoras, bueno, este es el mundo en el que estoy, pero te da el cuadro de lo que Venezuela es y el cuadro de lo que ha sido. Es un texto para leerlo. Que tenemos, en cada uno de estos 10 pilares tenemos un sumario, una guía y un camino para avanzar. Este texto son un sumario, son una guía y son los pilares. Diana lo que hizo fue sentar la primera piedra y poner las bases, el terreno lo aplanó y por ahí arrancar. Ojalá que esto siga avanzando. Muchos de los autores tienen obras, ustedes lo sabrán, vale la pena que los googleen incluso, tienen obra ya desarrollada en las distintas áreas. Y me imagino que algunos de ellos tendrán en esto la base de algún trabajo mayor. Y estoy seguro, conociendo a Diana, que a la vuelta de un año y medio, la segunda versión de 3 volúmenes, una cosa así, o el programa político y su lanzamiento, uno no sabe, ¿no? Pero las cosas, ¿dónde van?